Hola, estimadísimos participantes del curso, estimadísimos y estimadísimas participantes del curso Ultimate Life Changing Program o Cambio Personal de Ingeniería Personal con PNL avanzada y por supuesto herramientas de hipnosis. Es un placer volver a tener contacto con todos vosotros, y la razón por la que quiero tener contacto de nuevo es porque a veces es importante después de los cursos el tener un poco de recuperación de lo aprendido a través de un repaso rápido del mismo. El propósito es simplemente un repaso de todo lo aprendido, integrarlo de nuevo en nuestra conducta, en nuestro comportamiento y ser capaces de reproducir en los resultados de cada día lo que hemos estado trabajando tan fuertemente el día del curso, el pasado viernes. Entonces, revisemos rápidamente toda la información que tenemos, que estuvimos revisando en ese momento, sobre todo lo que es el contenido, sin meternos a mucho detalle, pero esto es un repaso rápido para el inconsciente. Acordémonos de que el curso es un curso de ingeniería del ego. Es tomar el ego y transformarlo en lo que nosotros necesitamos que el ego se transforme. Es un curso de toma de control. Cómo dominar, lo llamábamos el cambio en la vida. Y decíamos que el secreto, el corazón del curso se encontraba en la llamada denominada conexión celestina. Y vamos a mencionar de nuevo este nombre para que nos acordemos mucho más en qué consistía. Y era la unión básicamente de dos o tres cosas, en este caso concreto son tres cosas que nos van a permitir lograr el cambio que nosotros estamos buscando. Con la página de contenido vamos a hacer una revisión completa del curso, y esto va a servir para volver a tomar contacto con toda la información y volver a aplicarla de la manera en que nosotros necesitamos que se aplique para obtener los resultados que necesitamos que se den y que se proporcionen en nuestra vida. Entonces, lo primero que necesitamos entender qué significa la conexión celestina. Entonces, cuando nosotros estamos analizando la forma en que los seres humanos vivimos la realidad, tenemos que entender cómo es que funciona el universo. Aquí nosotros tenemos dos dimensiones en la cual nosotros expresamos la realidad. Una de ellas es la dimensión de lo manifestado, de la forma, del ser, y otra de ellas es el campo de lo no manifestado, de la no forma. Aquí llamamos tener conciencia. Tener conciencia es estar en contacto con el campo de lo no manifestado, mientras experimentamos en el campo de lo sí manifestado. Digamos que lo no manifestado es lo intangible y lo manifestado es lo tangible, lo percibible a través de los 5 sentidos. El ego, ¿dónde se encuentra el ego y qué es el ego? El ego es la forma que nosotros asumimos en el mundo de la forma. Es la expresión temporal y circunstancial de nuestra identidad, de nuestro ser esencial, que nuestro ser esencial está en el mundo de lo no manifestado. Y el ego es la forma que nosotros asumimos, es una identidad formal que nosotros asumimos en el mundo de lo manifestado, en el mundo de la forma. Pues se llama identidad formal. ¿Por qué es importante saber esto? Es importante porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que un mundo es más importante que el otro. Que no tiene sentido el mundo de la forma si el importante y el real es el mundo de la no forma. Y la realidad es que los dos mundos viven en una realidad paralela en la que nosotros coexistimos y existimos, y el evadirnos de este mundo, del mundo de la forma y el mundo de la realidad formal, es perdernos nuestra capacidad de existencia, es nuestra clase, es nuestro ir al colegio. Y cuando nosotros nos evadimos de este mundo de la forma, pensando que lo correcto y lo único válido está en el mundo de la no forma, estamos perdiendo y desaprovechando la oportunidad que tenemos aquí para aprender y evolucionar. Y la evolución comienza con un sencillo y ligero paso, que es el ser conscientes del mundo de la no forma. Ser conscientes. En el caso concreto del mundo de la no forma, el único momento en que nosotros podemos entenderlo, percibirlo, ser conscientes del mismo, es a través del ahora, de estar presentes y estar conscientes del ahora, estar aquí y ahora con nuestra mente en este instante, y no estar ni en pasado ni en futuro.
de tal forma que nosotros en este momento, aquí y ahora, podemos tomar conciencia de ese mundo de la no forma, mientras experimentamos en el campo de lo manifestado. ¿Cuáles son las características del mundo, de los dos mundos? Bueno, pues tenemos un mundo de la no forma, en donde lo que nosotros tenemos es un mundo que lo no manifestado, que es atemporal, o sea, el tiempo no existe, es el mundo de lo posible, es decir, todo es posible en ese mundo, porque no hay temporalidad y no hay existencia. Por otro lado, no hay hay una conexión con la totalidad, hay plenitud, hay energía infinita. Vivimos en un constante estado de gracia, no existe la muerte y no podemos definirnos. El verbo ser se queda tal cual, sin nada que le siga. ¿Qué ocurre con el mundo de la forma, de lo manifestado? Bueno, hay temporalidad, todo es caduco, en un momento determinado las cosas llegan y se van, es probable, no posible, es decir, todo es posible, y este es uno de los problemas. Por eso tomar conciencia de los dos mundos es importante, y yo lo comentaba. Cuando vemos una película o leemos un libro que dice es que todo es posible, en términos absolutos es verdad, todo es posible. Lo que no es que no todo es probable. Por ejemplo, ¿es posible que me toque la lotería sin haber comprado el billete de lotería? Sí, es posible. Es posible porque es posible que ese billete se le escape a la persona que lo compra, que llegue volando por el aire, impulsado por el viento, que caiga por la ventana de mi casa y que me caiga a mí en el bolsillo o en la cartera, ¿no? Eso es posible. ¿Es probable? Bueno, solamente tenemos que analizar las estadísticas de cuántas personas han ganado la lotería, sí, y esas estadísticas son las que miden la probabilidad de los sucesos en el mundo. ¿Es posible que una persona en el mundo que nosotros compartimos a través del periódico y la televisión, ¿es posible que una persona en el mundo pase de pobre a rica? Sí, es posible. ¿Es probable? Bueno, analicemos qué porcentaje de ricos hay en el mundo, como el 1%. El resto no lo son. ¿Y qué porcentaje de esos ricos han hecho esa fortuna? Bueno, pues a lo mejor un 50% de ellos la han hecho y el otro 50% la ha heredado. Por cierto, ese número va subiendo con los años, es decir, el número de personas que heredan la fortuna de sus padres o progenitores es cada día más grande comparado con el de los que la crean y la construyen ellos mismos, ¿no? Pero como sea, el número de personas, el porcentaje de personas es tan bajo que la probabilidad de que eso pueda suceder es muy baja. Es decir, en el mundo de la televisión y en el mundo de las noticias, el porcentaje de personas que va a transformar su vida de esta manera es relativamente bajo. Es decir, mientras vivamos en ese mundo, nuestras probabilidades de que pasen las cosas que nosotros queremos que pasen, pues no son muy altas. Vivimos en el mundo de la forma, la desconexión y la individualidad. Desde que nacemos solos. Es como una separación de la totalidad para entender la esencia de la totalidad y regresar finalmente. Buscamos algo y para sentirnos completos, porque además de que nacimos solos, nos sentimos incompletos. Vivimos momentos de energía, unas veces más, otras veces menos, es decir, la energía es variable. No vivimos en un estado de gracia, sino que en este mundo de la forma, la falta de sentimiento de estar completos, las necesidades compradas, que se convierten en deseos, etcétera, etcétera, todo eso nos mantiene en un proceso constante de sufrimiento. Hay muerte, cualquiera de nosotros experimenta la muerte, ya sea a través de terceros o personal, ¿no? Y por último, pues tenemos una cosa que se llama identidad y que asumimos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Hay diferentes niveles de conciencia, donde pues en algunos, por ejemplo, la identidad es todo lo que hay y no hay cero conciencia del mundo de la no forma. Hay niveles en donde tenemos una interpretación intelectual, pero realmente no hemos llegado a experimentarlo a voluntad. Y en el tercer caso, en la conciencia superior, es donde, bueno, yo ya percibo mi esencia y vivo el mundo de la forma plenamente, sabiendo y teniendo contacto con el mundo de la no forma, no quedándome allí, porque aquí es donde se dan el aprendizaje y los resultados, ¿no? Es un medio, medito, por supuesto, en este medio, y esa meditación es la que permite entrar en contacto con el mundo de la no forma. ¿Cómo llego al mundo de la no forma? ¿Cómo llego a tener o aumentar mi conciencia? Necesito suprimir el pensamiento, porque el pensamiento es una unión entre el pasado y el futuro.
de forma que no experimento el presente, entonces necesito suprimir el pensamiento. Además, el pensamiento se encuentra constantemente recordándome que yo soy esa identidad formal y no la soy, meditando, deportes extremos, porque me mantienen muy ubicado en el aquí y en el ahora, la alta concentración, o por ejemplo la hipnosis, son herramientas que nos pueden ayudar. El ahora es el único momento y lugar en el que nosotros podemos entrar en contacto con la fuente universal. Y ese es el lugar al que nosotros podemos llegar en un momento determinado a través de las herramientas anteriores. Por lo tanto, una definición de ego, o sea, de esa personalidad que toma mi esencia, mi ser esencial en el mundo de la forma, es la siguiente. Es la identidad que toma temporalmente el ser en el mundo de la forma para realizar las experiencias de vida que son necesarias en su evolución personal y en el camino, si tú quieres, utilizando una metáfora o un cuento muy antiguo, en su camino al paraíso terrenal, que es la unión otra vez con la totalidad. ¿Cuáles son las reglas que de alguna forma regulan, valga la redundancia, la experiencia humana? El mundo siempre, y estas son las reglas que tenemos que aceptar como válidas, es siempre una proyección de tu identidad. Es decir, mi identidad determina el mundo en el que vivo. La identidad mía controla el 100% de mi percepción. Yo voy a percibir cosas que confirman quién yo soy. Y tu percepción, mi percepción, controla la realidad que vivo, construye el mundo. Es decir, todo parte de mi identidad. Mi identidad controla la percepción controla el mundo. Por lo tanto, el mundo siempre es una proyección de mi identidad. Quien yo soy, a través de mi percepción, modifica el mundo en el que yo estoy. Por lo tanto, si yo quiero cambiar el mundo en el que estoy, necesito modificar mi identidad. Y como la identidad es una ilusión, porque no es mi ser esencial, sino es simplemente una manera de expresarme en el universo en el que vivo, entonces yo puedo modificar la voluntad. Lo único que tengo que entender es cuáles son los elementos que componen mi identidad. Tomo esos elementos, los transformo, los condiciono, los integro en mi conducta, cambio el mundo que me rodea y finalmente llego a un destino diferente al que yo iba a llegar si no hubiera hecho este cambio. Entonces lo que tenemos aquí es un ego-identidad que nosotros vamos a cambiar en este curso, construirá finalmente el mundo en el que yo quiero vivir y finalmente al cambiar el mundo y al yo modificar mi identidad terminaré en un destino diferente al que yo hubiera terminado si no hubiera hecho los cambios que quiero hacer. ¿Cuáles son los obstáculos que nosotros encontramos entonces en nuestro camino a la prosperidad? El mundo creado. ¿Por qué? Porque en ese mundo que nosotros hemos previamente creado a través de una identidad asumida con la que yo me he identificado plenamente, es un mundo en donde todo es posible, pero no todo es probable. Probable tiene que ver con estadística. Cómo alimentamos nuestro cerebro es otra de las cosas que determina el tipo de percepción que yo voy a tener hacia afuera de mí, el tipo de proyección que yo estoy haciendo. Y por último, la ausencia de contacto con el ahora. Es decir, si yo no me doy unos instantes para estar en contacto con mi ser esencial, pues yo lo conoceré intelectualmente, pero no será lo mismo que haber conocido esa esencialidad. Es decir, vivo en una constante y permanente inconsciencia profunda. ¿Qué vamos a hacer entonces o qué hicimos a lo largo del curso? Vamos a crear el mundo en el que quisiéramos vivir. Puede sonar imposible e increíble, pero es absolutamente neurológica y científicamente correcto. Y después de crear el mundo en el que quisiéramos vivir, vamos a crear la persona que viviría en ese mundo y qué cosas le pasarían. En base a este cambio en el ego y en la personalidad, vamos a ser capaces de alcanzar de una manera real un cambio de mundo en función de nuestra percepción, porque nuestra identidad va a modificar nuestra percepción y nuestra percepción va a modificar el mundo en el que vivimos. Vamos a crear un nuevo mundo en donde las cosas que nosotros deseamos no nada más son posibles, sino que también son probables. Y ese es el trabajo que hacemos en este curso. El trabajo que hicimos fue lo siguiente: conocimos las leyes universales, es decir, cómo opera cualquiera de los mundos que nosotros creemos, opera bajo una serie de principios universales y por lo tanto los tenemos que conocer. Tenemos que además establecer un objetivo magno, es decir, qué es lo que realmente queremos alcanzar, y porque de esa manera vamos a ser capaces de crear un mundo
en donde ese objetivo en concreto es probable. Tenemos que diseñar una identidad formal, es decir, ¿qué ego? ¿Cómo va a ser la persona que va a proyectar ese mundo? Para ello vamos a utilizar los principios de modelado de la programación neurolingüística. Esa personalidad, ese ego, esa identidad, está basada en una serie de conceptos que se encuentran todos ellos integrados en un concepto que se llama sistema maestro. Ese sistema maestro lo tenemos que alinear con ese objetivo. Es decir, qué cosas tengo yo que creer, qué cosas tengo que valorar, qué referencias tengo que utilizar, etcétera, que me van a permitir alcanzar me va a permitir alcanzar el objetivo, el magno objetivo que me puse. Después de alinear el sistema maestro, es decir, de diseñarlo alineado con el objetivo, voy a condicionarlo en mi conducta. Y lo hicimos en el seminario, lo vamos a reforzar, lo vamos a vivir, lo vamos a integrar. Y no nada más en el seminario, porque no nos podemos dar cuenta totalmente de una manera consciente. Pero además, fuera del seminario, vamos a ser capaces de empezar a ver cómo el mundo se transforma ante nuestra presencia. ¿Qué ocurrirá cuando alcancemos este mundo? Pues volveremos simple y sencillamente a diseñar un nuevo mundo en donde podamos hacer posibles, más bien probables, otra nueva serie de objetivos. Y ese es el trabajo sin fin hasta que nos llegue el momento de colgar los zapatos y empezar otra vez. De alguna manera podremos empezar otra vez o hacer una especie de balance de nuestra existencia, al que algunas personas llaman muerte y cosas por el estilo. Y este es el propósito del trabajo que hicimos en este curso. Hicimos una cartulina que tiene un mapa mental con los diferentes aspectos que fuimos modificando. El trabajo es revisar esa carpeta al menos 2 veces al día. ¿En qué momentos es más interesante o más importante o impactante revisar esa carpeta? Los momentos más importantes para revisarla y más efectivos es inmediatamente que nos levantemos y antes de acostarnos. ¿Para qué? Para que antes de tomar contacto con la realidad, al revisar la carpeta, estemos recordando nuestra nueva identidad, nuestro nuevo ego, de tal manera que la proyección en el mundo inicie desde temprano. Y en segundo lugar, antes de dormir, que es el proceso integrador, es volver a recordar los principios que estuvimos diseñando, los valores, las creencias, etcétera, para seguir integrándolos mientras dormimos a nuestra nueva identidad. Cada vez va a ser más sencillo, cada vez va a ser más fácil y cada vez vamos a ser más capaces de encontrar reflejado en el mundo exactamente el tipo de cosas que nosotros queremos experimentar y vivir a voluntad. Es decir, las vamos a hacer probables y al hacerlas probables las vamos a hacer reales. Vamos a tener que seguir haciendo un trabajo. Seguimos bajo el principio de causa y efecto. Y la causa va a estar en un mundo en donde ese efecto sí se puede producir. Un ejemplo de causas-efectos que no funcionan en ciertos mundos. Mucho trabajo es igual a mucho dinero. No es una causa-efecto real. Mucho trabajo es la causa, mucho dinero es el efecto. Y la realidad es que hay muchísimas personas en ciertos mundos que trabajan, pero no tienen dinero. Entonces, mucho trabajo no es causa-efecto del dinero. Hay que hacerlo probable. ¿Probable qué quiere decir? Que la mayoría de las veces que alguien trabaja mucho, obtiene dinero. Otras causas-efectos que estuvimos revisando, por ejemplo, es que si yo hago las cosas correspondientes, si tengo el mérito, necesito la recompensa. Que mérito y recompensa están unidos, porque en ciertos mundos, mérito y recompensa no están unidos. Bueno, ese es el tipo de cosas que vamos a crear en el mundo y las vamos a crear a partir de nuestra nueva identidad, que es la que tenemos que reforzar a partir de la cartulina que diseñamos. Fue un trabajo sensacional, yo felicito enormemente a todos los que estuvimos ahí y estoy encantado de haber tenido la oportunidad de trabajar con ustedes. Vamos a revisar, este video lo voy a poner disponible, vamos a revisarlo y los invito a seguir estando en contacto conmigo. Les mando un abrazo de corazón con todo mi cariño y seguimos en contacto. Tenemos una persona registrada que no sé si quiere hacer alguna pregunta. Voy a escribir. Hola, Sal. Estupendo.
Por si acaso lo voy a escribir, pero déjame ver si me escuchas bien. Vale. Bueno, no importa, veo que me escuchas bien. No importa el enlace, porque yo lo que voy a enviar ahora es el enlace al video que estamos grabando en este momento. Y si quieres, podemos hablar directamente a través de Skype o algún otro medio para que yo corte en este momento la